Hola a toda la gente del seminario de Diego Stulberg, la filosofía como forma de vida, como potencia de existir. Esta ya es la cuarta entrega de una serie de videos que pretenden servir como una suerte de ayudantía. En este trataremos de matizar un poco o de relacionar Maquiavelo con los videos anteriores. Como para hacer un breve recuento, o sea, habíamos visto en el primer video qué es lo que Foucault entendía por el neoliberalismo y cómo este justamente le trazaba los límites al Estado. En el video anterior vimos a la ética de Spinoza y cómo la inmanencia servía como una suerte de dispositivo crítico a esta lógica arborescente o jerárquica o bien teológica del capital. Y tenemos que entender el capital en su fase neoliberal de dos maneras. Primero, como en cómo la vida o el trabajo queda subsumido formal, real y absolutamente bajo las órdenes de este patrón flexible de acumulación. Y en segundo lugar, tenemos que entender lo neoliberal como una teología política en la medida de que inocula culpa. Y en el video anterior habíamos puesto el ejemplo de las casas comerciales, cómo a nosotros nos prestan una tarjeta de crédito para comprar cosas, para comprar bienes de consumo, en fin, y después nosotros quedábamos endeudados y se nos introducía la culpa. Y eso eran los afectos tristes, las pasiones tristes que habíamos dicho. Cómo nuestra potencia actuar queda limitada por estos afectos, por estas pasiones tristes que nos que nos ocultan, que nos dominan, que nos inoculan las instituciones y justamente anulan nuestra potencia actual. Y yo creo que para entender un poco mejor eso o para materializarlo en ejemplos concretos, no hay que ir muy lejos y hay que pensar básicamente en América Latina y sobre todo, por ejemplo, acá en Chile, ¿qué pasó? ¿O qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en muchos países de la región de América Latina? Resulta de que hubo una confusión, o no sé si confusión, sino más bien una mezcla entre consumo y ciudadanía, donde se dejó de lado la formación política de los ciudadanos, se dejó de lado la formación de los debates, la formación cívica de los ciudadanos en pos de un consumismo excesivo. ¿A qué voy con esto? De que los gobiernos, ya sean de izquierda, ya sean de derecha, se preocuparon básicamente de que la población tuviera acceso a distintos bienes de consumo, ya sea celulares, televisores, viaje en avión, en fin. Y que a lo mejor puede que no sea malo, pero el tema es de que se propició un consumismo y se olvidó y se dejó de lado una suerte de formación política o una suerte de formación de debate, una suerte de formación ciudadana. A esto se le suma una suerte de nihilismo político. ¿A qué entendemos acá por nihilismo político? Tenemos que pensar de que tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha, ya sea Nueva Mayoría, Frente Amplio, ya sea el gobierno de Chile Vamos, ya sea, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores en Brasil o el Partido de Bolsonaro, las diferencias son mínimas. Porque justamente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una política del consenso y no una política del conflicto. ¿A qué voy con esto? ¿Y por qué es un nihilismo? Porque los gobiernos hoy en día en Latinoamérica basan toda su política en una política de alianza, del consenso y de toma del poder del Estado. ¿Y qué es lo que implica eso? Implica básicamente una mera gestión del modelo neoliberal. No se le pone en duda, no se le tensiona, no se le cuestiona y justamente sirve como básicamente gestionar y administrar este modelo en una política del consenso. Y por último, y por otro lado, como habíamos dicho, deja de lado la formación política de los ciudadanos en pos de un consumismo excesivo, que justamente apolitiza a la sociedad. Y por otro lado, ¿cuál es el otro problema con el cual nos enfrentamos nosotros? Sobre todo lo que estudiamos, por ejemplo, en mi caso personal, lo que estudiamos humanidades, lo que estudiamos ciencias sociales, en fin, en que hay una brecha, hay un abismo gigantesco entre teoría y práctica. Porque por un lado, tenemos que pensar de que, llevémoslo a otro ejemplo concreto. Pensemos, por ejemplo, en las cárceles. Pensemos, por ejemplo, qué pasa en las manifestaciones sociales. Es decir, la gente, el pueblo, la gran masa, no necesita a los intelectuales para pensar. Hay que ver con esto, de que las grandes manifestaciones ocurren espontáneamente y ocurren en un momento de efervescencia total y que no necesitan a los intelectuales de ninguna manera. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es de que antiguamente, por ejemplo, era un intelectual el que tenía que salir como una suerte de sujeto de representación. Es decir, ya, las masas deben enojarse por esto, deben enfurecerse por este tema. O justamente eran los que hoy en día, ¿cuál es la función de los intelectuales? Solamente interpretan eso que está pasando. Pero justamente está esa brecha, está ese abismo. Y ese es el otro problema al cual nos enfrentamos. Pero ¿qué pasa?
¿Qué ocurre en este momento que hayamos dicho que era la nihilización, este neoliberalismo que justamente sirve como una mera administración y gestión del modelo, de instituciones que nos llenan de pasiones tristes, que anulan nuestra potencia de actuar? ¿Qué pasa? Resulta de que pensemos de que el neoliberalismo, como habíamos dicho, subsume totalmente la vida bajo las lógicas del patrón flexible de acumulación del capital. ¿Y eso qué implica? De que hoy en día muchas empresas a lo largo del mundo invierten mucho dinero en estrategias de marketing, por ejemplo. Porque, ¿a qué voy con esto? No se trata tanto de producción de mercancías, o sea, que si las hay. Ojo, quiero decir eso. O sea, si hay un gran cúmulo, una gran producción de mercancías. Pero a lo que voy es de que esa producción de mercancías va de la mano con estudios de marketing. ¿Qué es lo que la gente quiere? Investigan lo que la gente quiere o incluso toman consignas sociales y las venden y las incluye dentro de todo el stock, dentro de todas las mercancías para su posterior venta. Pero ¿qué ocurre? En medio de este desierto, en medio de este nihilismo, en medio de toda esta llena de instituciones que nos llenan de pasiones tristes, ocurre algo muy curioso. Ocurre de que hay una brecha en el deseo. Una brecha en el deseo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, como dije, subsume todas las partes de la vida, opera como una teología política, inocula culpa, pero también el neoliberalismo, el capital, produce deseo. Y ese punto es súper importante porque nos enseña cómo desear. Nos enseña a desear estas cosas y esto no. Y justamente en ese momento, cuando el neoliberalismo aparece como, claro, como una gran libertad económica, como el surgimiento de las pymes, el surgimiento de la pluralidad de empresas, también se vuelve en algún momento una, una suerte el neoliberalismo, una suerte de institución que prohíbe, que vigila, que coacciona, en la medida en que al producir deseo, produce también una amplia gama de mercancías que van ligadas a ese deseo. Y ahí cuando entra todo el tema de la vigilancia, entra todo el tema de la prohibición. ¿Por qué? Porque tú tienes que desear esto, no puedes desear otra cosa. ¿Y qué pasa cuando hay una brecha en el deseo? ¿Qué pasa cuando este deseo de alguna manera aparece o se enfrenta a estas lógicas de la acumulación y desea otras cosas? Me explico, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando la gente sale a las calles y desea otra reforma, desea una nueva constitución, desea un nuevo modelo económico? Entonces ahí es donde el neoliberalismo activa toda su máquina paranoica y donde justamente refleja su fragilidad. Su fragilidad y lo resquebrajado que está el modelo económico, en la medida en de que opera por medio del deseo, opera por medio de la vigilancia y la coacción de este deseo, pero justamente cuando se desea otra cosa, cuando hay un deseo que no entra bajo estas lógicas de la acumulación, cuando hay un deseo que no entra bajo estas lógicas del mercado, ahí activa su máquina paranoica y entra en conflicto. Y ahí es donde justamente entra Maquiavelo y donde justamente entra el texto de Luis Althusser, Maquiavelo y nosotros. Porque justamente, ¿cuál es el lema central de Althusser? Es algo se ha roto, algo se ha roto. ¿En qué medida? En que ya no podemos seguir pensando la política de una manera clásica, en la medida de el típico partido marxista, fuerte, armado, que organiza una revolución. Eso ya se rompió. Justamente los partidos políticos hoy en día, como habíamos dicho, se preocupan de una gestión del modelo y olvidaron una formación política. Y justamente, ¿qué es lo que hacen? Es una búsqueda del consenso y de las alianzas para luego llegar al poder. Entonces, algo se ha roto. El Partido Comunista, en el partido en el que sea, por ejemplo, en el país donde sea, por ejemplo, el Partido Comunista de Chile, no representa fielmente los intereses de la clase trabajadora, si es que hay, si es que se puede hablar de clase trabajadora, no representa los intereses de nadie, incluso nadie le cree. Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, Luis Althusser con algo se ha roto. Eso pasa en el Partido Comunista de Francia, puede pasar en los diversos partidos comunistas, en cómo justamente estos ignoraron la pluralidad y se quedaron estancados. Entonces, ese es el problema. Y ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué Maquiavelo y nosotros? ¿Qué tiene que ver Maquiavelo acá? Bueno, resulta de que en los años 70 y los años 80, sobre todo Luis Althusser y Antonio Negri, hacen una lectura de Maquiavelo basándose también en Gramsci. ¿Y qué nos tiene que entregar él para pensar hoy en día y por qué podemos hablar incluso de un reverso en lo político y cómo podemos criticar prácticamente esta teología del neoliberalismo? Bueno, resulta, en algún momento, resulta de que
tanto Negri como Althusser en algún momento llegaron a plantear Maquiavelo junto con Marx. ¿A qué voy con esto? De que, por un lado, ¿qué es lo que hay en Maquiavelo? Primero que nada, tenemos que pensar qué hay en el príncipe para poder llegar a ese camino. Y de ahí tenemos que desplazarnos a 1513 cuando Maquiavelo escribe El Príncipe y justamente lo publica para toda la gente. O sea, es un texto que va dirigido también al magnífico, a Lorenzo de Medici, y también se publica para la gente. Y la gente empieza a tener conocimiento de empieza a tener conocimiento de todos los trucos y de todo un aparataje de conocimientos y de tecnología y todo lo que sirve en lo político. ¿Y qué es lo que hay en Maquiavelo? Maquiavelo justamente critica las categorías políticas que estaban en Platón, en Aristóteles, y él habla desde la práctica misma. El mismo Maquiavelo va a decir, yo voy a la realidad efectiva de la cosa. ¿Qué es lo que hace Maquiavelo? Lee toda la historia de los romanos, de emperadores romanos, de espartanos, la caída de imperios, el auge de nuevos estados, de nuevos gobiernos. Entonces, eso es lo que él investiga. Y él lo hace de su propia práctica, porque él también, él estuvo en un consejo ahí en el reino de Florencia. Entonces, eso es lo que hace Maquiavelo. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Porque Maquiavelo, ¿qué es lo que nos presenta? Primero que nada nos presenta una política de la coyuntura, una política de lo que pasa ahora, de lo contemporáneo, o una especie de política de la contingencia. Porque para Maquiavelo tenemos que entender de que, ¿qué es lo que él nos habla? De la virtud y la fortuna. Primero que nada, la fortuna para él aparece como un río de que si no tomamos las medidas pertinentes, el río se desborda y nos va a destrozar. Esa es la fortuna. Pero nosotros tenemos que tener la virtud, bueno, él lo va a aplicar al príncipe, pero nosotros tenemos que tener la virtud de poder anticiparnos y darle una forma a esa fortuna, para así crear un nuevo cuerpo político. Maquiavelo lo entiende en el sentido de un príncipe que crea un nuevo Estado. Porque si vamos a su contexto, nos damos cuenta de que Italia era Italia no existía, o sea, era un montón de reinos, estaba el reino de Nápoles, era el reino de Florencia, Lombardía, en fin, el Vaticano, y que estaban en guerra entre ellos y que justamente sufrían constantemente invasiones de franceses, invasiones de españoles. ¿Y qué es lo que plantea Maquiavelo en 1513? Plantea la fundación de un Estado unificado, un Estado moderno, para la burguesía naciente, para la burguesía naciente y ese comercio que estaba surgiendo ahí en Italia, en las costas del Mediterráneo. Y para eso quería un Estado moderno, un Estado fuerte, un Estado unificado, es lo que quería Maquiavelo. Y justamente esa era una tarea histórica que se daba en la coyuntura o que se daba en la contingencia de la Italia de 1500. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que Antonio Gramsci, un italiano ya, él lo lee de otra manera. Él dice, ya, está bien, Maquiavelo piensa de esa manera porque está inmerso en su coyuntura, está inmerso en su contingencia. Y ahí, en esa contingencia, emerge una tarea histórica donde el cual el príncipe aparece como una suerte de sujeto que le da forma a esa fortuna, que le da forma a esa materialidad, a todo estos elementos contingentes, y el príncipe se forma ahí mismo, y a la vez él forma un nuevo cuerpo político. ¿Y cómo lo lee Gramsci? Gramsci lo lee de otra manera. Gramsci dice, hoy en día, pensando por ejemplo en 1800, principios de 1900, porque cuando Gramsci lee a Maquiavelo junto con Lenin, ¿qué es lo que nos dice Gramsci? Nos va a decir, hoy en día, el sujeto que tiene una tarea histórica, que está llevado a fundar un cuerpo político, es el proletariado, es un sujeto colectivo. Entonces, ¿qué es lo que destacamos acá de Maquiavelo? Primero, son el carácter fundacional de un nuevo cuerpo político, el carácter de la contingencia, el carácter de la coyuntura y el carácter de la tarea histórica. Y basta con que este sujeto no es una persona como el príncipe, puede ser un sujeto social, puede ser un ser social como lo definía Gramsci, que en este caso era precisamente el proletariado. Y eso es lo que destacan de Maquiavelo. Por otro lado, se destaca también lo que dice Luis Althusser, porque él dice Maquiavelo y nosotros. Tenemos que leer a Maquiavelo nosotros y leerlo junto con Marx. Porque, como había dicho anteriormente, algo se ha roto. Ya no podemos pensar la política de la manera tradicional.
justamente nosotros estamos inmersos en un nihilismo donde justamente solamente hay consenso, pero justamente nosotros tenemos que buscar el conflicto o el campo de lucha, como nos diría Althusser. Y aquí es donde entra algo bien interesante porque Althusser nos va a hablar de que qué es lo que tenemos que hacer nosotros, cuál es nuestra tarea histórica, es hacer un simulacro de revolución. Y en este sentido es una tarea sumamente intempestiva porque si pensamos, si nosotros pensamos, por ejemplo, en Latinoamérica, si pensamos revolución, quizás nos remitimos a los años 60, a los años 70, en fin. Pero ¿qué es lo que nos va a decir Althusser? No nos va a decir, hagamos un simulacro de revolución. Y este simulacro de revolución en su manera intempestiva justamente va a desatar la máquina paranoica del capital, la máquina paranoica, si lo podemos pensar hoy en día, del neoliberalismo. ¿Qué pasa con el estallido social en Chile? ¿Qué es sino justamente eso? Cuando se despiertan todos los fantasmas, cuando como todos los gobiernos piensan de que había intervención extranjera, de que el marxismo, que Venezuela, en fin, se despiertan todos los fantasmas porque justamente hay un simulacro de revolución. Y este simulacro de revolución obviamente no es el mismo. Y justamente no pretende tampoco las mismas cosas porque tenemos que pensar, como haya dicho, en la coyuntura, en la contingencia, en la tarea histórica, en la tarea histórica que tenemos que hacer y que tenemos que proyectar en el presente en el cual nosotros estamos inmersos hoy en día. Y aquí donde Althusser, por ejemplo, nos mete o introduce un tema bien interesante que es el tema de ser zorro y ser león. Y esta era una suerte de fábula que pone Maquiavelo en El Príncipe, que es una historia muy simple, que dice que hay un león que está en una cueva y que engañaba a los animales, o sea, les decía a los animales que entraran, porque él decía que estaba enfermo, que estaba enfermo, que estaba mal, y se comía a los animales, se los devoraba. Pero un día, por ejemplo, va un zorro a la cueva del león y el león le dice, entra, ven, que estoy enfermo, hazme compañía, y el zorro le dice no. ¿Por qué le dice que no? Porque el zorro ve que las huellas entran de la cueva pero no salen. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Althusser de esa fábula? Nos dice que hay que ser como el zorro, hay que ser astuto, porque el zorro conoce las trampas. Y justamente el zorro a la vez, al conocer las trampas, produce trampas. Y por otro lado nos dice, pero en algún momento, y esto aplica para los movimientos sociales, para el ser social, para el sujeto social, que somos todos nosotros, para el estallido social que está ocurriendo, en cómo, en cómo la zorra tiene que, o el zorro tiene que operar con una suerte de astucia, este sujeto social tiene que operar con esta suerte de conocer las trampas, a la vez producir trampas por medio de este simulacro de revolución, pero también debe tener la capacidad de transformarse en león. ¿En qué sentido? En el sentido de espantar a los lobos, nos va a decir Althusser. Porque la zorra, o el zorro en este caso, conoce las trampas, produce trampas, pero el león se devora a los animales y por otro lado espanta a los lobos. Y aquí es donde Althusser introduce el tema de la potencia del cuerpo, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar primero que pensamiento y cuerpo es lo mismo. Y por otro lado, pensar en la potencia del cuerpo. Y aquí es cuando aparece o retoma nuevamente Spinoza en cómo tenemos que pensar la potencia del cuerpo en su multiplicidad y cómo los cuerpos dentro de su multiplicidad se organizan y alteran y justamente tensionan y cuestionan estos patrones de acumulación flexible del capital. Y cómo justamente también tensionan este nihilismo y cómo a la vez surgen como una suerte de indeterminación de la historia. Cuando pensamos que la historia ya estaba terminada, cuando ya pensamos que el neoliberalismo o el capitalismo democrático llega para quedarse y aparece en una fase imperial, ¿qué es lo que nos dice Althusser? ¿Qué es lo que nos dice Negri? ¿Y por qué aparece esta figura de Maquiavelo? Nos va a decir justamente no. Los cuerpos en su potencia, los cuerpos en su multiplicidad y en su organización rompen con estas lógicas de la acumulación, aparecen nuevas formas de vida, aparecen nuevas potencias de vida. Y eso aparece en todas las manifestaciones sociales, ya sea acá en Chile, ya sea como lo había dicho en el video anterior, ya sea en Medio Oriente, ya sea en Brasil, ya sea en cualquier país, donde justamente como todas estas manifestaciones se oponen a esta forma de vida que se nos plantea, se oponen a todas estas lógicas de acumulación, a todos estos tipos de extractivismos que nos plantea el capitalismo, como este modo de vida ascendente neoliberal y justamente ese modo ascendente era un modelo teológico. ¿Y acá qué es lo que se trata? No, se trata de la multiplicidad de cuerpos. La multiplicidad de cuerpos que se organizan y rompen y justamente tensionan y dejan indefinida la historia del capital.
Y esa justamente es una política del conflicto, ya no una política del consenso, es una política del conflicto, que justamente, ¿qué es lo que nos tiene que aportar Maquiavelo todo esto? Primero que nada, el carácter de la coyuntura, el carácter de la contingencia, contemporáneo, actual, hoy en día, la tarea del hoy. Y por otro lado, justamente como eso a la vez es una tarea histórica, como justamente se busca fundar un nuevo cuerpo político. Porque eso es lo que quería Maquiavelo, también así lo leyó Gramsci en su relación con Lenin, fundar un nuevo cuerpo político y en base a esto que habíamos dicho, multiplicidad de cuerpos y la potencia de los cuerpos, cómo los cuerpos se oponen, cómo los cuerpos resisten. Y aquí es donde también aparece, por ejemplo, mucha relación con el tema de las relaciones de poder en Foucault, cómo donde siempre está el poder que anula nuestra potencia de existir, los cuerpos también resisten, y los cuerpos se rebelan, y los cuerpos tensionan y cuestionan y piensan, porque tenemos que pensar, pensamiento y cuerpo es lo mismo, y los cuerpos presentan una nueva forma de vida, fuera de toda esta lógica de la acumulación.